Márquez ha subido su tan esperado review del Apple Watch Ultra, el grandote, el más caro, que comienza en $800. Vamos a ver el video y díganme aquí en los comentarios si a ustedes les gustan las reacciones y si usted quiere cómo usted cree que la podemos mejorar. Vamos a darle de una vez. So on Saturday morning I woke Ok, el video comienza así, música y de una vez. Al mambo. up with the Apple Watch Y hablando de, o sea, su Ultra experiencia de charged una up vez. to 100% battery. Drove to practice. I had Ultimate Frisbee practice out in New York. Ok, él se despertó con el teléfono en 100%, el reloj en 100% y fue a New York. Él vive en New Jersey y comenzó a practicar How many calories Frisbee. Mira el loguito de Frisbee de lo que él practica. you burn during a 3-hour practice, but there Diablo. Él hace 3 horas de práctica, con razón que él está tan delgado. 3 horas, ¿tú sabes lo que es 3 horas de práctica de Frisbee? Wow. Y mira cuánta caloría él quema solamente en Frisbee. 2000 calorías. you go. Finished that, drove home, Terminó, and then went about the rest of my day. Ended regresó that a la day going to casa sleep with y al final del día tenía un 69%. O sea, perdió un 30% en un día. Pero eso haciendo 3 horas de seguimiento a las calorías. about 69% battery. Nice. 69%. Then slept with the watch on for sleep tracking. Then Durmió con woke el up on Sunday teléfono morning. y se despertó con 60%. O sea, de ir a dormir, perdió un 9% durante la noche. Tracking o dándole seguimiento al sueño. Nice. Then slept with the watch on for sleep tracking. Tracking. Then woke up on Sunday morning with 60%. Drove into New York City again. 60%. Had Fue another a Nueva practice. York. This one a little hotter. Sun's baking a little more. Otra. 3 more hours in 2000. 3 horas más. O sea, coño, hay que ser millonario para llegar a esos niveles. De que de sábado y domingo practicar por 3 horas. 38%. Rest of my day again. And then again I slept with the watch on for Durmió sleep otra tracking. vez con el Woke up on teléfono, Monday el reloj en las manos. morning, drove to the studio. Now Y se despertó, fue al estudio 11 de la mañana, Monday lunes, morning, 11 a.m. at y the tiene studio, and I currently have 20%. 20%. O sea, le dio desde el sábado en la mañana. Sábado, coño. ¿Cómo así? Y él que hace mucho tracking. Y él que se ejercita, no me diga 3 días de batería. Battery left. It's pretty good. That's 2 days and 2 nights 2 into the días third y day, 2 noches. Y casi el tercer which is día. far better than I've ever been able to get out of any Lo other que era lo Apple Watch, mejor que yo period. esperaba. But let's rewind for a second. Pero vamos a darle reversa un poquito. Oh, wow, qué animación tiene nuestro amigo. Ok, la musiquita. Wow. Ok. Battery remaining. Ok, wow. Vamos a ver. Upgraded, ruggedized Apple Watch in Sabíamos que venía, claro que sí, los rumores estaban 100% correctos. Mucha gente pensaba que se iba a llamar el Apple Watch Pro, pero no, es el Apple Watch Ultra. The thing is, though, it would have actually been totally reasonable and probably kind of perfect if they had also called this the Watch Pro. And that's Hubiese just sido because of the way razonable y perfecto que lo hubiesen llamado Pro. Apple treats the word Pro nowadays. Like Apple's tossed the name Pro around the highest end versions of almost all Claro. of their products. iPhone Pro, Mac MacBook Pro, iPad AirPods Pro, AirPods iPad Pro. Pro Display. Dice, and ¿por each qué no le pusieron Pro? Como que todos los productos le dicen Pro. These expensive devices has some set of features that a smaller fraction of the population can actually take advantage of and use. Now, whether that makes you a pro or a hardcore user, Dice como que todos estos dispositivos que tienen el nombre Pro es porque tienen algunas ventajas que cierta parte de la población es que van a usar. or an enthusiast or a wannabe pro, like what is a pro ¿Qué AirPods user? quiere decir That's a AirPods debate Pro? for another day. But it's ¿Qué quiere decir AirPods Pro realmente? ¿Qué quiere decir AirPods Pro? Porque es verdad, yo creo que estos deberían ser los Pro. Los AirPods Max. Porque esto yo lo puedo conectar y le doy ese uso por el cable. Fíjense que yo lo uso el cable. Le doy ese uso más profesional. Pero bueno, es un debate para otro día. Ultra. I've been using it for about a week Yo he now. estado usándolo por una and the way I think semana. about it is, there's a core group of people,
for which the Apple Watch SE actually covers all of their needs, and that's like most of the population. But then there's an additional group, a little bigger than that, for which the standard Apple Watch, which is now Series 8, covers all of their possible uses. So, you know, it adds the always-on display. O sea, él está hablando de que hay un grupo que para la mayoría, el Apple Watch SE, el más barato, cosita tranquila, la hora, ejercicio un poquito. Pero está el círculo del Pro, que es un poquito, el Apple Watch, el normal. Etc. It's already a really versatile smartwatch, but there's still some people Pero hay around unas the outskirts personas. for whom the regular Apple Watch still wasn't enough. And Apple naturally still wants those people. Entonces, so this is an $800 watch that has some extra mira la caja. features and specs that are amazing. And La caja es diferente overpowered totalmente. for most people, like the ones in the middle of my illustration. But it's attractive for the most extreme users, the adventurers who Es go on atractivo serious para hikes, los usuarios mucho más diving, extremos. or run marathons, or do triathlons. Para los So, que there's really corren three maratón things y that vaina. this watch over the regular one, Coño, which pero are la batería me llama mucho la atención. Mucho, 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 mucho. ruggedness, features, and battery. And they all kind of go hand in hand. For ruggedness, well, it's pretty obvious. They just beefed this thing up. So it's now O sea, much bigger, es 49 millimeters mucho back, más but grande, it mucho has the más shapes and materials now sólido, es más of a resistente, watch that should be much harder to break. muchísimo It's a más titanium difícil case para with a romper, es de back. titanium, It has much bigger buttons y de cerámica en la parte trasera, tiene botones más I grandes, expected, but they are easier to press with gloves. son There's the mucho bigger más fácil crown que and then usar. the crown guard on the side here. It's a very distinct look. Tiene lo que es el crown, tiene la corona y tiene como que algo para proteger la corona. Yo uso esta cosita y protege la corona y es muy parecido a lo que es, a cómo queda la corona en el Apple Watch Ultra. Mira aquí, así no sé si se logra ver, pero queda igual. And then the display at the top here is a flat sapphire crystal instead of the normal curving over the edges. with this Es slightly plano, no es curva, no como esta, tiene una curvatura alrededor raised lip all the way around the screen, so it's protected from corner impacts. To me, y tiene algo que lo protege pretty también. huge. Like this is a Tú ves, este pretty está como massive que watch. I will say it's not desprotegido. nearly as heavy as it looks, which is pretty Es nice. grande, es un reloj que es bien masivo en el tamaño, pero no es tan pesado como se ve. Does visually stand out Se for a ve couple of reasons. visualmente, One, se this ve is the only distinto. color. So this is the exposed Este es el titanium. único It looks color que very tiene. silver. I wish it Muy, came in muy black, dorado. because black is slimming. Like you can make a black watch look smaller with a black band, but that would admittedly require black paint, which would probably get like scratched, and then the silver would show through, and then it would look pretty gnarly after a while. O sea que el titanium es de ese color, entonces así que se ve bien plateado. Entonces, hacerlo negro, te hubiesen tenido que pintarlo y pintarlo, después se iba a rayar, So I get entonces it. Maybe they could anodize it. lo I don't know. entiendo, tal But, vez lo pueden yeah, big silver anonadizar, watch pero on nada. Skinny wrist looks big. But then also too, this shape. La This is forma. a big watch to me. Esto es un someone reloj who grande wears para pretty mí. much only smartwatches. A ver, And vamos a ponerlo un smartwatches poquito más rápido, are que él kind of habla weird bien. shapes sometimes. Like it's a computer on the wrist type of a look. It's sort of just a block. But in the Es overall watch una world, the Apple Watch computadora. Ultra is actually nowhere near the biggest watch you'll see. Like some people are very used to much larger watches on their wrists actually, and especially está those hablando people de on the que- outskirts I was talking about earlier. They're fairly used to wearing some of these massive Garmin's or Suuntos or even Dice que specialized que el activity Apple Watch no es el reloj más grande, que principalmente las personas que están fuera del círculo, las personas del círculo de afuera, como que están acostumbrados a estos relojes así grandes. specific equipment like dive computers that'll make the Apple Watch Ultra look compact. So the whole like this Enfrente watch de is eso, el huge Apple Watch se ve bien thing compacto. is Es very much grande. up to context. But the thing is, El like, a problema lot of es these que watches here are bigger than the Apple Watch, son but más they grandes. are watch shaped. They're circular up front, and then they have this Estos relojes son grandes, pero tienen esa forma de reloj que son, o sea, lo hace circular. around the wrist at the top and the bottom, so they don't look like they stick out nearly as Ellos much, no even se though ven. they do. Where the Apple Watch just
doesn't taper at all. It's just like a block. So yeah, Los otros relojes son más grandes, pero como son curvos y tal, y no se ven como tan grandes. Pero el Apple Watch es como un bloque así, pum, aquí estoy, baby. Dámelo todo. I actually don't mind the aesthetic. Like I said, I just wish it came in black. That would have been nice. I wonder Que no le importa. Colorware is going to be able to paint these things. Anyway, that's the build quality. O sea, le hablo ahí que no le importa. Está hablando de la construcción del reloj, del diseño. Que bueno, si Color Wave lo puede pintar, pero bueno. Ultra are battery and capability. Battery being pretty simple, it's a much bigger watch and it has Lo que hace este reloj, el Ultra, ser el Ultra, es la batería y las capacidades que tiene. Tiene una gran batería más grande. Las capacidades es como extra funciones, como un micrófono, speaker más grande. Dual Frequency GPS, o sea, GPS con doble frecuencia para tener mejor señal de GPS. Más cities. Ok, también tiene el WR for Submergence Rating. Para 100 metros puede estar debajo del agua. Tiene una certificación más fuerte. También la pantalla es de 2000 nits, como la del iPhone, o sea, mucho más brillo y le dura mucho la batería. Qué bueno. El nuevo botón extra de botón de acción. Ok. El botón de acción tú lo puedes programar para que tenga backtrack, dive, flashlight. Tú puedes, hasta shortcut. Wow. Pero el botón extra es el botón de acción que tú lo puedes programar para lo que tú quieras. Qué perfecto está eso. Workout. Ok, tú puedes poner ahí el tipo de workout que tú quieres, como lo que él practica, que es freebie, y darle aquí y listo, y va a hacer un acceso directo a eso. Y a layer of customization to what this action button can do. So maybe marking segments or laps inside a track. Adentro de la actividad hay cosas, y esa corta que tiene ese moreno ahí. Mierda. Adentro de la aplicación que tú decides, tú le puedes configurar también cosas que haga, como dividir segmentos y cosas así. Perfecto. All kinds of stuff like that. I really like having it. I did feel like I accidentally pressed it a lot just because of the way I grabbed the watch and adjust the crown, but I pretty quickly got used to that too. Ok, él dice que al inicio era como que lo presionaba mucho de la forma en que él está acostumbrado a sostener el reloj, pero que después se acostumbró rápido. Lo más notable es la batería. En comparación a otros Apple Watch. Este Apple Watch, la diferencia es su batería. 2 días y 2 noches. Con mucho. Ya, este tipo tiene una cámara tan buena que él puede poner lo que sea atrás, Dani, y se ve bonito. Él tiene cajas atrás. ¿Quién? Márquez. Él tiene cajas, sí. 4 cajas ahí atrás, sin luz ni nada. Y se ve bonito. Yo tengo que poner pila de cosas atrás, luces y vaina. Oh, wow. Apple Watch Series 7. The thing is, while that is a massive improvement for an Apple Watch, it's still nowhere near the other highest end watches. Exacto. Many of them are expected to go weeks, months. Aunque es una mejora muy importante para el Apple Watch, no compite todavía con los otros que hay en el mercado, que esperan que duren semanas, meses, hasta años sin cargar. Este reloj de Casio tiene carga solar y nunca ha sido cargado. No vino ni con un cargador. En este mundo de los relojes, 2 días de batería no es tan impresionante. Uy. Ahora la pregunta de
how are you going to be using this watch? ¿Cómo tú lo if vas a you're one of usar? these people on the outside here that doesn't use an Apple Watch, Apple was trying to find a reason you didn't use it and add the features or capabilities to make you actually want to use it now. Because O sea, si tú eres una de las personas de afuera, Apple estaba buscando las razones por qué tú no lo usabas y trataron de ponérsela. of course, they want to bring you into the ecosystem. Te quieren entrar al Some of these people ecosistema. over here, like these are frequent scuba divers, and they've been using Estos son gente que hacen scuba diving, sí, scuba diving, que entran, ¿cómo es lo que navegan en scuba diving? Que entran a la profundidad. ¿Cómo es, Dani, que se llaman? Lo que hacen buceo. from giant watch to tablet on the wrist to track depth. Epa, papá. La gente que entran y usan distintos relojes para ver, testar la profundidad. Directions and a bunch of other safety metrics Diablo. underwater. Now the Apple Watch Ultra has added that WR100 water resistance. Ahora le agregaron eso para poder There's a bajar new hasta Vive app 100 to track metros. some pretty basic stuff like depth and give you times for safety stops on your Oh, way hay back una aplicación para medir la profundidad que up, estás. recreational diving, things like that. Epa. But then Apple also partnered with a third-party company for this Oceanic Plus app that's coming later this year. Oh, Apple también se ha asociado con esta aplicación de Oceanic. That seems to do Basically basically everything that the everything, Pro todo. Dive computers do, including air integration. Pretty much the only Integración thing de it doesn't do aire, that some todo. extreme technical divers might want is tank pressure monitoring and depth monitoring past 40 Ya eso es meters. muy Now, some pro. of these people way over here, these people are really adventurous hikers, like not the normal beaten path casuals finding Los que copper andan hikes en on Google. montañas. I mean, these people are going off and carving their own path for miles and miles in the middle of nowhere, sometimes for days at a time. So the Watch Ultra has got now a bunch of navigation-related features. There's dual-frequency GPS for more accurate, pinpointed GPS. Estaba diciendo de las ventajas ya que puede usar otro tipo de usuario, gente que andan en montaña, gente que andan en el medio de la nada. Ahora pueden marcar mapas, que tú vayas a salir a caminar en un sitio donde no hay mapas y tú sepas cómo regresar. Even in challenging locations. But then the new Compass app El is nuevo pretty impressive. Compass Lets es you muy set impresionante. unlimited waypoints so that you can navigate back to them at any time. Tú puedes agregar puntos de encuentro o puntos referentes para regresar a esos puntos. And you can track your exact walking path with a backtrack feature in case Y tú visibility puedes darle seguimiento, eso yo lo mostré en un Huawei Watch, que te da seguimiento de cómo regresar a casa. where you need the watch to guide you back where you came from. Te va a There's guiar also a super loud regresar. 86 decibel siren that can play from the new speaker system if you find yourself completely lost Oh, una with no one sirena. around. And yes, it is actually impressively loud and you can hear it from probably a quarter mile away. And there's a new Wayfinder watch face Pero no lo muestra, porque no muestra cuánto suena. Él dice que es bien impresionante el sonido, que tú lo puedes escuchar desde una milla, pero no te by muestra default qué that tanto sort of duro, puts all this stuff right at your qué tan duro suena la fingertips, alarma, including a qué live vaina. compass that's super smooth. I think a lot of people would just leave this face on all the time, even if they don't need it. But then some of the other people up over here are Otra gente de ultra-endurance aquí athletes. And son of course, the name sort of atletas. speaks for itself here. Honestly, the Apple Watch just didn't last long enough for these people's Ironman races and ultra marathons and Spartan races. So, the new Watch Ultra's got the dual frequency GPS, which is huge, and the action button is nice too. But the significantly improved battery life is huge for these. Now, it's not going to last a week or a year like some of the stopwatches or simpler ones do, but now it's just about double the battery life of the standard Apple Watch, and it's El doble de batería, él está hablando de ese otro grupo. that's already existed in the watch, but it's an extra setting within workouts to ping GPS and heart rate less often. So in a normal workout for me, which is it's a disc Espérate, tiene un modo de power mode nuevo. watch, but it's an extra coming later this year that it's not the low power mode that's already existed in the watch, but it's an extra setting No es un nuevo power mode. Es un extra settings para los workouts. in workout Para cuando tú estés haciendo ejercicio, un setting extra. Él lee, mira donde se ve que él está leyendo. Ahí él está leyendo. to ping GPS and heart rate less often. So in a normal workout for me, which is it's a disc sports workout for an ultimate practice, basically it's measuring heart rate constantly, like every few seconds, which is super helpful. You can see how quickly you recover,
You can see when you're in certain heart rate zones during the course of a practice. But if you're running like 100 miles or something ridiculous, you don't need multiple pings every minute. Él está hablando de un modo que va a venir para el Apple Watch Ultra, de que tú lo vas a poder poner cuando estás haciendo ejercicio, de que no te dé el monitor del corazón, el monitor cardíaco, que no lo tenga encendido siempre, sino cada cierto tiempo. Porque él dice, para mí es bien, porque yo hago ejercicio de 3 horas, pero digamos alguien que está haciendo ejercicio de 100 millas, no es necesario tener medir el ritmo cardíaco cada segundo. Tú necesitas un sentido más grande. Cuando tú lo enciendes, esencialmente te va a dar más horas. Apple dice que hasta 60 horas. No lo tengo todavía porque no existe, pero eso es algo interesante. Ahí van a hablar de la banda. Alpine Loop and the As a Ocean reviewer, Band. I want to test all these activities and like go, okay, I guess I got to run an ultra marathon now and like scuba dive, but I can't remember the last time I was 10 meters underwater, let alone 40. Él dice, como reviewer, yo quiero hacer todo eso, ir debajo del agua, quiero correr un maratón, pero no puedo. Hay cosas que no puedo probar. On my podcast, the Waveform podcast. I'll link the episode specifically below the like button so you can listen to it. But I had on a diver, an ultra runner, and an alpinist. So we asked them about the wrist computers they currently... Dice que él se comunicó con varios atletas, gente que corre, gente que escala montañas y un buzo para ver y hablar de eso en su podcast. Se lo voy a dejar en el video aquí debajo. Through those conversations, one by one, they each came to the end with basically the same conclusion, which is that, yeah, it looks like they kind of did everything that they were looking for out of an Apple Watch. I'll link it below so you can hear exactly what they said. And then there's me. So, you know. Dice como que sí, que Apple hizo todo lo que ellos andaban buscando en un Apple Watch. ¿Ok? Vayan a escuchar el podcast. I'm a tech reviewer and an ultimate Frisbee player. So, turns out the normal Apple Watch is actually enough for me. Like I said, a normal ultimate workout or any sort of training we do is typically just a ton of heart rate readings. There's not a bunch of GPS pings or elevation tracking. Lo que él hace, él simplemente necesita algo que le diga el corazón y ya. Pero él habla a él como youtuber. Still, on the Ultra, I got to reap the benefits of the battery only running down 20% during practice instead of 40%. And then the more accurate GPS on 20% during a practice instead of 40%. Ting, and then the more accurate GPS readings and the brighter screen are kind of nice to have on other activities, maybe the O sea, el GPS es bueno y la pantalla más brillante es bueno. Pero generalmente si tú tienes que preguntar, tal vez no lo necesite, pero like that thing is complete overkill for almost every human on the planet with all its crazy gaming features and absurd. Pero les recuerda el Rock Phone, que es un teléfono. Te van a hacer lo que quiera. Él puede mencionar otra empresa y todo. Cuando está haciendo el review. Este teléfono que es overkill, que tiene demasiadas cosas que la gente no lo va a necesitar. All those features for gaming also happen to make it better for media and regular use. And it's Oye, va a haber gente que lo va a comprar este Apple Watch solamente porque cuesta más. Para mí. Pero hay gente que lo va a comprar simplemente porque cuesta más. Y te van a querer decir que sí, pero lo van a querer comprar por eso. same thing here. Like this is technically speaking the best Apple Watch Este they've es ever made. técnicamente hablando, este es el mejor Apple Watch que ellos han hecho porque tiene mayor batería, el GPS, el mejor micrófono y speaker. Tracking package yet. I mean, if your wrists are big enough, then yeah, you can daily this too. It's kind of put itself in this unique category. Si tus brazos son tan grandes, extreme like dive computer. yo creo que eso va a crear, o sea, se ve diferente el Apple Watch, es distinto, la correa y todo, entonces va a crear esto de estatus, como que yo tengo el más caro. Take off when you're done with your workout, but it's an Apple Watch through and through. At the end of the day, Es you un Apple wear Watch, this thing tú every lo single puedes day. I just don't usar. know if you can like dress this thing down as much as you could a regular Apple Watch. Like, fun fact, I wore the Apple Watch Series 7 in midnight with my tux at the Met Gala, and it didn't look insane.
to me anyway. Él dice que él fue para un evento. Él dice como que va a ser complicado usarlo esto para un evento así, un evento de gala bien bonito. Pero dice, yo usé el Apple Watch 7 y se vio bonito. It all works out great. But yeah, this one, just because it just Big. sticks out. It's massive all the time. You can't really hide it as much. Tú no lo puedes I have a little more esconder trouble mucho, with that. But hey, if you pero know voy what a you're tener getting un problema into, con the eso. Ahí ROG está. phone is a pretty good phone. And if you know what you're getting into, the Apple Watch Ultra is a pretty good Apple Watch. A mí me gustó mucho, mira, a mí me gustó mucho. El review está bien, bien honesto, bien todo. A mí me gustó mucho lo de la batería, pero es lo único que yo te puedo decir, wow, me encanta. Pero y se ve bonito en verdad. Pero yo sé que hay mucha gente que lo va a comprar por eso. ¿Tú eres atleta? No. Y entonces, tú lo único que corres para la nevera, pero lo van a comprar. Díganme qué ustedes piensan si se lo van a comprar. Es el mejor Apple Watch. Pero es que en verdad es igual lo que él dijo al inicio. Como que hay cosas que son pro, que simplemente no son para todo el mundo. El mismo Apple Watch, el mismo iPhone, perdón, el iPhone 14 es pro. No es para todo el mundo. Es un teléfono para cierto tipo de personas que le vayan a sacar el jugo. Pero ustedes saben que muchas personas allá afuera lo compran por el estatus y lo cool que es el Dynamic Island, odiado por todo, amado por mí. Díganme qué ustedes piensan aquí debajo en los comentarios. Eso es todo por este video. Marciano Tech cierra sesión.